Desde 1971 existe en nuestra legislación penal el delito de prevaricato. Y en sus elementos objetivos es un tipo penal muy simple. Es resolver por parte de un funcionario, juez o funcionario público en general, un asunto contra la ley o contra los hechos. Así de sencillo. ¿Usted cree que algún juez o funcionario público lo hayan condenado en este medio siglo de vigencia de ese artículo del Código Penal? Será justicia, debate y crítica legal. Compartimos los micrófonos de Será Justicia. Raquel Castellón Chible, Isaías Román Gómez, Nancy Solís Leitón y vuestro servidor Juan Diego Castro Fernández. Raquel, ¿qué le parece este tipo penal del prevaricato? sí, me parece que es una norma necesaria, absolutamente necesaria. Contempla una pena de prisión de 2 a 6 años y el sujeto activo puede ser un juez, un funcionario administrativo que dicte una resolución, o también podría ser un árbitro. También puede ser un árbitro, eso es muy importante aclararlo. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que tendría ¿cómo se llama? Un imputado en este tipo de delitos? De 2 a 6 años, y hay un agravante que es, si se trata de un juez dictando una sentencia condenatoria, se agrava la pena y es de 3 a 15 años de prisión. O sea, son penas muy severas y un delito que a veces lo vemos que sucede en consejos municipales, en ministerios y en algunas resoluciones de tribunales, pero no pasa nada, porque la jurisprudencia ha estado, hasta donde yo conozco, ayuna de sentencias condenatorias, salvo que recientemente hay alguna que no hemos visto y sería bueno si ustedes la conocen. Sí, bueno, con respecto a este tipo penal, como bien lo dijo don Juan Diego, es un tipo penal muy sencillo, son 2 líneas y el tipo es muy claro: funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Esa impunidad que existe actualmente con respecto a este tipo penal, creo que está muy relacionada con el tema de probar el dolo de los funcionarios, ya sean judiciales o administrativos. Pero aquí se viene una duda que a mí realmente me preocupa bastante, y es que si una persona es capacitada y contratada para dictar resoluciones, o sea, deberían de ser responsables. Venir a decir que dicto una resolución contraria a la ley o a los hechos de forma culposa, eso está como discutible, ¿no? O sea, ese juego entre el dolo y la culpa y tener que ir a probar el dolo, pero es que son personas que están contratadas y capacitadas para dictar resoluciones. Entonces es muy fácil, dictamos resoluciones porque es nuestro trabajo, y si lo hacemos mal decimos, ay, yo no sé. Es así, pero vamos a profundizar sobre esa posición de don Isaías, Nancy. Sí, es que en el delito del prevaricato la resolución es dictada de manera consciente, ¿verdad? Es una resolución que llega a ser injusta, por eso se indican las penas que son muy altas, ¿verdad? En el caso del agravante. Entonces aquí lo que hace el juez es que no aplica el derecho tal y como corresponde. Y agregando a lo que decía Isaías, es que entonces el bien jurídico tutelado aquí es el deber de probidad en la función pública. Entonces la probidad
en un juez pues es muy importante, ¿verdad? Porque eso es lo que se viene aquí a cuestionar. Además, el que comete el delito entonces de prevaricato estaría cometiendo también lo que es el delito del abuso de autoridad por ser un juez, un funcionario del Poder Judicial en este caso. Aquí hay dos conceptos, uno que aprendí un día de estos, tal vez alguno de ustedes lo había oído, pero me llamó mucho la atención. Epiqueia, interpretación moderada y prudente de la ley. Y otro que sí sabemos todos, que es hermenéutica, la interpretación de la ley. ¿Qué hace un juez? Obviamente es el intérprete, el aplicador de la ley. ¿Y en qué se basa? En una norma antiquísima del siglo XIX, el artículo 10 del Código Civil. Ahí, como decía Jacques Palanque, aunque usted no lo crea, están las normas para interpretar todo el derecho. Entonces sabemos de la interpretación gramatical, de la interpretación histórica y de la interpretación sistémica. Aquí hay un gran problema, que cuando esa interpretación es moderada y prudente de la ley por un juez moderado y prudente, realiza la epiqueia, extraña y linda palabra. Pero cuando es hermenéutica, se da por un juez mal preparado, vagabundo, que no estudia, entonces tenemos que esa interpretación es absurda o, como dijo Nancy, injusta. Pero es que el juez no solo interpreta la ley, interpreta los hechos. En verdad lo que hace es calzar los hechos en la ley y calzar la ley en los hechos. Él tiene que usar la ley como un tamiz, como un colador para decir sí, esto cabe aquí. Y más en el derecho penal cuando él hace el encuadramiento típico para decir sí, ese hecho calza en los elementos objetivos y subjetivos del tipo. ¿Dónde está la gran trampa y el gran secreto de la inexistencia, repito, hasta donde yo sé, de sentencias condenatorias por prevaricato? Porque todo lo tiran quienes resuelven de manera prevaricante los prevaricatos a un problema de interpretación. Entonces vamos a la inspección judicial con muchas quejas que hemos planteado y dice, es que así lo interpretó el juez. No, perdón, es que el juez no puede interpretarlo como le dé la gana. Eso pasaba con los sumos sacerdotes de los templos babilónicos, con el código de Hammurabi hace 35 siglos, porque a ellos los inspiraba el Dios que les decía cómo interpretar la ley. Pero aquí, aparte de los magistrados de la sala cuarta que se creen semidioses, el juez tiene que interpretar la ley con estricto apego a los principios hermenéuticos del artículo 10. Entonces, claro, cuando uno se topa como una jueza que se llama Rosaura García Aguilar, que hace un mamarracho de sobreseimiento totalmente contrario a la ley, totalmente contrario a la Constitución y absolutamente contrario a los hechos, hay un delito de prevaricato. Veremos a ver qué hacen la Fiscalía y los juzgados. Exacto, y es que a veces los jueces se amparan en el principio de independencia judicial. No solo dicen que es un asunto de interpretación, sino que a partir de la independencia que los rige y que ellos solo están sometidos a la ley y a la Constitución, entonces pueden resolver según su mejor criterio. Y bueno, hay una jurisprudencia interesante que dice que cuando los jueces se apartan, digamos, de jurisprudencia vinculante, no estarían cometiendo prevaricato. Pero habría que ver de cuál jurisprudencia se trata, porque si es jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es vinculante en erga omnes, no pueden apartarse, exactamente. Entonces es muy interesante. Bueno, ya la jurisprudencia de las otras salas de casación no tiene esa vinculatoriedad de erga omnes, pero
Sí es muy importante tomar en cuenta eso, y que cuando los magistrados cambian de criterio, por ejemplo, los de la Sala Cuarta, de la Sala Constitucional, que cambian de criterio sobre un mismo punto, no estarían tampoco cometiendo prevaricato, porque tienen la facultad de cambiar de criterio sobre su misma jurisprudencia, porque es vinculante erga omnes, salvo para sí misma. Sí, bueno, también estuve viendo y me parecía interesante como esa diferencia que existe en los delitos de corrupción de funcionarios, que estaba viendo que este tipo de delitos como el prevaricato y el abuso de autoridad son delitos que incurre el juez como él solito, ¿verdad? Como que él mismo se va en su propia trampa, según él, e incurre en estas conductas prevaricadoras. Y es que estos otros delitos, como son los cohechos, la corrupción agravada, corrupción de jueces, el ofrecimiento de dádivas, sí como que requieren de ese ofrecimiento de un tercero, de alguna dádiva o alguna promesa, y ahí también existe lo que es la penalidad del corruptor, que se le aplica la pena también para aquel que va a ofrecer esas dádivas. Entonces, agregando como lo que indicaba don Juan Diego, es que si esa resolución son hechas contrarias a la ley, únicamente con el criterio, supuestamente el criterio del juez, entonces sí se puede comprobar que hay un dolo directo, porque él sabe que está resolviendo contrario a la ley, contrario a los hechos que se le están exponiendo. Es tan interesante lo que ustedes plantean, y quiero sumarle un ingrediente más a el comal de este debate, y es una frase que dijo el señor presidente de la Corte, don Catalino Orlando Aguirre Gómez, recientemente en la prensa. Dice: el Poder Judicial recoge las obras del mercado profesional. Y pone el ejemplo de unos informáticos que se fueron. Entonces, si el presidente actual, que tiene días de haber sido electo, dice que los jueces son parte, los nuevos jueces o los que están nombrando recientemente, de las obras del mercado profesional, Dios nos libre. Porque aquí también hay que ser claros en un tema. Sí, los jueces deben tener idoneidad ética y técnica. Discutíamos con otros de nuestros colegas el tema de la malpraxis notarial, pero hay una malpraxis judicial de jueces y fiscales que no entienden ni de la A la Z de notariado ni de registral, resolviendo asuntos, prevaricando. Aquí la palabra prevaricato es mítica y horroriza a los funcionarios judiciales. Y entre ellos no se van a condenar. Seamos objetivos, porque en el momento que exista un precedente de un tribunal que condene a un juez, a un magistrado por prevaricato, ahí se abrió una puerta gigantesca. Y para acotar un detalle muy interesante que plantea Raquel sobre la jurisprudencia de acatamiento obligatorio. Qué interesante, porque existe a nivel de jurisprudencia administrativa algo parecido a nivel jurisprudencial, judicial, en la Sala Cuarta, que son las opiniones de la Procuraduría. Cuando un funcionario público le pide una opinión a la Procuraduría, tiene que acatar sí o sí lo que dijo la Procuraduría. Y ahí surgió otra vez la pregunta: si no acató lo que dice el fallo constitucional o la opinión administrativa de la Procuraduría General de la República, ¿cómo puede alguien sostener que no hubo prevaricato si está fallando contra la ley? O que sea un criterio tan estúpido como decir que es que el tipo penal habla de ley y no de jurisprudencia. Bueno, por Dios, ¿verdad? No estamos diciendo que si falla en contra de la doctrina, estamos diciendo que si falla en una jurisprudencia que por ley es obligatoria, como lo dice la ley de la Procuraduría y la ley de la Sala Constitucional.
el prevaricato existe y se da. Lo que pasa es que aquí a nadie le da la gana juzgarlo. Sí, y habría que ver, porque también hay diferentes criterios, si estamos hablando de ley en sentido amplio o ley en sentido estricto, porque sería, digamos, ley en sentido amplio podría abarcar ese tipo de pronunciamientos, pero ley en sentido estricto estamos hablando solo la ley que es emitida por la Asamblea Legislativa a partir del procedimiento establecido por la Constitución Política. Entonces, habría que ver por qué vertiente nos vamos, porque también hay un debate en ese sentido. Claro, y también podrían alegar de que todos los reglamentos que hay no están sujetos al prevaricato. Entonces, yo fallé contra un reglamento, no hay delito. Perdón. No, para nada, Juan Diego. Sí, no, en resumen, simplemente es inaceptable como ellos utilizan ese tema de la interpretación como un escudo contra todas sus actuaciones, pero me parece a mí que cualquier persona que tenga la responsabilidad de emitir una resolución, ya sea judicial o administrativa, debería tener la responsabilidad y hacerse responsable, y deberíamos hacerlos responsables por aquellas resoluciones que dicten contrarias a los hechos y a la ley. Y es que a veces uno se queda asustado porque es tan fácil agarrar un expediente y leer la prueba, porque simplemente a veces es leerla. Ni siquiera hay casos donde hay que hacer mayor interpretación. Simplemente uno a veces se queda asustado como omiten pruebas o deciden resolver contrario a ellas, y a la hora de que usted va a ir a denunciar por prevaricato, eso simplemente no pasa los filtros, ni siquiera yo creo que de la etapa de investigación de la Fiscalía. Pero yo creo que lo que tal vez nos quedaría más claro de qué podría ser un prevaricato es un decreto ejecutivo, porque un decreto ejecutivo es una resolución administrativa, pero que es lo que ha dicho la jurisprudencia, que a la hora de emitir esta resolución tiene que cumplir con todos los requisitos para que tenga validez. Y por ejemplo, en el gobierno de Carlos Alvarado vimos casos en que firmaron un decreto ejecutivo y no lo publicaron, entonces evitaron ser procesados por el delito de prevaricato. Claro, excepto, doña Raquel, cuando se trata de dedos Arias, porque la jurisprudencia politiquera de la Corte Profunda, en el caso, me parece que es Cruzitas, del decreto de utilidad pública que firmaron Óscar Dedos Arias y su ministro de Ambiente y Energía, solo tienen acusado al ministro, cuando entendemos todos los que estudiamos derecho que un decreto es firmado necesariamente por el presidente y el ministro de su ramo, de su ministerio. ¿Y cómo van a acusar solo al ministro y al presidente no? Ahí es donde hay una serie de aspectos que a uno lo dejan siempre dándole vuelta al tema de que la política y el derecho tienen permanentemente o una relación prostibularia o una relación incestuosa. Y la política incide en el derecho a través de la administración de justicia, y la política es la mamá del derecho en la producción legislativa del poder correspondiente. Entonces, claro que el prevaricato es un tema que merece ser discutido y analizado, y existen parámetros técnicos, jurídicos y éticos para saber si estamos en presencia de una resolución contraria a los hechos y al derecho. Y cuando hablamos hechos, creo, como dice Nancy, debemos incluir las pruebas, porque ¿qué son las pruebas? Las pruebas de los hechos. Y debemos incluir un concepto de ley amplio donde vaya jurisprudencia y reglamentos y decretos, porque no todos los decretos son reglamentos. Vea qué interesante. ¿Qué le parece? Sí, eso sería, digamos, una interpretación más garantista de los derechos de las víctimas. Eso me encanta. Y es que también, bueno, me parece que algo muy grave es que hemos normalizado los prevaricatos, porque ¿cuántos mini prevaricatos encontramos en un proceso judicial? Todas las resoluciones. Casi que todas las resoluciones, ahí está. Ahora, perdón,
¿Quiénes cometen esos prevaricatos? Y son dos cosas que les quiero plantear aquí de manera colateral antes de que Nancy intervenga. Y es los auxiliares que redactan y los letrados, que me he enterado que los letrados, estaba yo equivocado con los números, los 169 letrados le cuestan a usted como contribuyente 10.000 millones de colones al año. 10.000 millones. Y se quejan de que no hay plata para la corte. Por favor. Y algo muy curioso sobre el prevaricato es el tenis, el trabajo, ¿cómo se llama ahora? Desde la casa. Teletrabajo. El teletrabajo, el tenis y el juez. Oiga, qué cuento. Resulta que hay jueces de la República que hacen teletrabajo en las canchas de tenis del Colegio de Abogados, con la compu ahí puesta, y están jugando tenis y resolviendo, contado por testigos calificados. ¿Será prevaricato? No, será carebar. Será justicia.